Señor concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Jorge Colmenares, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para ti y para todos tus oyentes. Un saludo muy especial. Concejal, ¿cuál es la visión que usted tiene de la situación hoy en Bogotá? Estábamos comentando que la utilización o la ocupación de las camas UCI está en el 88.1%. Estamos comentando de que hoy entramos a etapa de confinamiento todo el fin de semana. ¿Cuál es el balance global de esta ciudad de la que depende eh, prácticamente el 30% del Producto Interno Bruto y en la que descansa gran parte de la tranquilidad y de la armonía social en el país? ¿Cuál es la visión que usted tiene, concejal? Bueno, la ciudad y el estado que tenemos en Bogotá es totalmente crítico y alarmante. El manejo de la pandemia no ha sido el adecuado, se han tomado acciones sin planeación en específico y más bien lo que está sucediendo es, primero, por un lado, que la inseguridad está azotando la ciudad, por otro lado, la corrupción está azotando la ciudad y por otro lado, la alcaldesa no le ha dado un manejo adecuado a la pandemia. Mientras a nosotros nos toca enfrentarnos a la crisis que esto crea, cerramiento de negocios, confinamiento totales, la alcaldesa lo único que hace es buscar culpables. Y te lo desgloso a grandes rasgos. Primero, ¿por qué corrupción? Debemos de tomar como punto de partida lo que sucedió con Corferias, un elefante blanco que la alcaldesa creó, que no tuvo ninguna utilización, pero lo que sí hizo fue despilfarrar el dinero de los bogotanos. Segundo, la entrega de kits de alimentos y de aseo a los bogotanos, justamente lo he estado denunciando. 10.000 millones de pesos que estuvieran totalmente de sobrecostos de la compra de estos kits de alimento y de aseo que se debía hacer con la plataforma Colombia Compra Eficiente y prefieren hacerlo con la Cruz Roja Colombiana, dejando a un lado 108.000 familias bogotanas. Y así un sinnúmero de hechos que han sucedido que demuestran que la alcaldesa solo utilizó la anticorrupción para elegirse, pero la corrupción está azotando esta ciudad y todas las denuncias han sido debidamente sustentadas. Y la inseguridad, pues eso es un punto que a diario todos tocamos porque hemos dado cuenta que salimos de nuestros hogares, pero no sabemos cómo retornamos. Bueno, concejal, hay una situación muy dramática y es que se cierran miles de negocios, como usted lo dice. Eso es gente que se queda sin empleo. Hay confinamientos y la gente no puede trabajar, pero la gente tiene hambre. Por lo menos en la primera oleada de la pandemia, la alcaldesa salía a la calle con unas personas que llevaban unos mercados que repartían de buena o mala manera en algunos sitios. Eso se acabó, concejal. ¿No se le está dando comida a la gente cuando no se la deja salir a trabajar? Eso se acabó completamente y no solamente la entrega de mercados. El ingreso que estaba generando la alcaldía de Bogotá supuestamente ya tampoco le están llegando a las personas. Y la realidad la estamos viendo en la calle, el desempleo total, los negocios cerrados. Da tristeza en muchos casos caminar por sitios de comercialización de Bogotá porque vemos solamente letreros de se vende y se arrienda. Los bogotanos tenemos hambre, los bogotanos tenemos miedo y no vemos ninguna esperanza por parte de la administración distrital. Bueno, entonces inseguridad, entonces pobreza, entonces falta de recursos para la inmensa población que literalmente no tiene que comer. Y le cierran la ciudad y la dejan encerrada varios días. ¿Y entonces qué va a pasar, concejal? Además de eso, doctor Fernando, debo recalcar que el año pasado la alcaldesa se inventó un proyecto que el Consejo de Bogotá le aprobó, un mal llamado Plan Marshall, supuestamente para la reactivación económica. Yo fui el ponente de ese proyecto y claro que hice ponencia negativa, porque no era más que una reforma tributaria y subirle los tributos a los bogotanos que bien endeudados estamos y no tenemos cómo alimentarnos. Más o menos lo mismo que está sucediendo con el gobierno nacional. ¿Y qué es lo que hace esto? Que nos terminemos de quebrar más a como estamos y no vemos esperanzas. ¿Por qué no vemos esperanzas? El día de ayer tuve que retirarme de la sesión del Consejo de Bogotá de la Comisión del Plan,
porque además de que ya el Consejo de Bogotá en muchos casos le ha firmado cheques en blanco a la administración distrital, el día de ayer también les firma otro cheque en blanco con la publicidad visual que va a tener las bicicletas públicas de la ciudad. Entonces él ya sabe pedir y el Consejo de Bogotá en muchos casos sabe firmarles estos cheques en blancos a la alcaldesa, pero no saben solventar la problemática que tenemos en alimentación, la problemática que tenemos en desempleo y la problemática que tenemos en inseguridad. En estos momentos pues se vuelve prioridad la bicicleta pública. Pues en todas partes hay bicicletas. Usted puede ir a Washington o puede ir a Madrid y encuentra bicicletas que la gente puede utilizar. Eso no es ninguna novedad. Pero ¿no habrá cosas más urgentes? ¿No habrá problemas más serios y más inminentes? Yo le insisto, las UCIs se están llenando. Estamos a punto de tener, ya la tenemos. Cuando hay el 88% de ocupación, una persona está asfixiada y pregunte a ver en qué hospital hay una cama UCI. Eso ya es una crisis pavorosa. Y en medio de esa crisis pavorosa, ¿la prioridad son las bicicletas, concejal? Para la alcaldesa sí, y es que es más, están utilizando la salud de los bogotanos simplemente como un trampolín político a las futuras elecciones. Para nadie es un secreto que el secretario de Salud es una cuota en este gobierno distrital. En el mes de enero le pregunté a la alcaldesa directamente y públicamente en una sesión y al secretario de Salud, ¿qué planes tienen para enfrentarnos a un posible tercer pico en épocas de abril-mayo? La respuesta, como siempre, fue totalmente evasiva. Acá solamente la administración distrital se enfrenta a las problemáticas cuando ya están creadas y no realizan unos planes estratégicos a futuro. Y para ellos, su solución es pedirle plata al Consejo de Bogotá para la publicidad en las bicicletas, que eso es un negociazo, en vez de estar pendiente de que los bogotanos están muriendo, de que no existen camas UCI y de que los hospitales están totalmente repletos por esta pandemia. Bueno, y tenemos el espectáculo del Transmilenio. ¿Qué es eso? Un espectáculo. Uno ve eso y se pregunta cuánto COVID va metido en cada uno de esos articulados de Transmilenio. ¿Cuánto COVID cabe ahí? Y eso lo tiene que soportar la ciudad. Ese es un espectáculo sencillamente pavoroso. Y muchos se preguntan, y le traslado a usted la pregunta, concejal Jorge Colmenares, ¿no hay contralor en el distrito? ¿No hay personero municipal? ¿No hay autoridades que enfrenten este desgobierno dramático en que está la ciudad? Primero, es totalmente cierto la aseveración de que es un COVID transmilenio, porque repleto sin medidas de seguridad y de bioseguridad para poder las personas utilizar este transporte. Y además de eso, los que no quieren utilizar Transmilenio, que se montan a sus bicicletas, los roban o los apuñalan o los asesinan, porque es una realidad que denuncian a diario en nuestra ciudad. Y los órganos de control, esa es otra pregunta supremamente importante. El año pasado, en la misma Comisión de Hacienda, luché porque se le asignara un presupuesto respetable a los órganos de control. Pero claro, a la alcaldesa no le gusta que le realicen control, pues sabemos y para nadie es un secreto que el veedor distrital fue el gerente de campaña de la administración. Y cuando peleo porque los órganos de control tengan un presupuesto que los ayude a investigar, lo que hace es la alcaldesa, con sus maquinarias políticas dentro del consejo, despilfarrar esta propuesta y no permitir que los órganos de control tengan este presupuesto. Pero hago la salvedad, acá los órganos de control tienen que investigar, tienen que realizar reapertura para las denuncias de corrupción que se han realizado. La fiscalía, la personería, tiene que realizar sanciones disciplinarias. Se está demorando en sancionar al subgerente de la subred norte que coló a 365 personas al momento de vacunarse. El caso de la politóloga de 26, 27 años que ya está vacunada, en vez de priorizar a las personas que se tienen que priorizar para el momento de su vacunación. Están en mora de hacerlo, pero tengo la esperanza de que en algún momento los órganos de control lo realizarán. Pues la esperanza, pero la esperanza, pero ¿qué pasa? ¿Qué le dice al Consejo de Bogotá el Contralor y qué le dice
el defensor de la sociedad, el procurador, esa especie de procurador que hay en todas las ciudades del país costeadas por el erario público. ¿Qué dicen esas autoridades, por Dios? Al momento no han realizado ningún informe, no le han presentado al Consejo de Bogotá informe al respecto de eso. Ya se solicitó y estamos a la espera de que respondan sobre tantos hechos de despilfarro, de corrupción, de mal manejo de la pandemia que se ha realizado. Estamos a la espera de que llegue ese informe. Bueno, y dicen que hay un veedor distrital y nos hablan del señor Guillermo Rivera, el liberal santista. ¿Esto será posible o esto es una pesadilla, concejal? Es una completa realidad. Entonces, y los hechos han sucedido. Un día sale a denunciar en sus redes sociales un mal manejo que está haciendo la administración distrital, pero claro, recibe una llamada de su jefe, que es así, la alcaldesa de Bogotá, y lo que hace es eliminar ese trino a los 10 segundos. Ese es el manejo o ese es el control que la alcaldesa quiere tener. Ella quiere tener a los órganos de control, al veedor, al consejo, con ella, apoyándole, celebrándole el mal manejo que ha hecho esta ciudad, mientras nosotros vivimos las realidades. No hay veedor distrital. El veedor distrital es simplemente un firmante de la alcaldesa. Es uno de sus comités de aplausos que la alcaldesa está acostumbrada a tener. Ese es nuestro veedor distrital. No cumple funciones, simplemente hace lo que su jefe le dice. ¿Cuánto le vale a la ciudad? ¿Cuánto le vale a la gente? ¿Cuál es el costo de un confinamiento de 3 días? Porque lo tuvimos la semana pasada. Ahora nos repiten la dosis. Esta noche empieza el confinamiento de todo el fin de semana. Eso cuesta, eso no es gratuito. Se paran los comercios, se para la industria porque no puede producir, se para la construcción, se para la vida de la ciudad. ¿Cuánto vale eso, concejal? ¿Ese cálculo está hecho por alguien? Porque decretar el confinamiento es muy fácil. Enfrentar los efectos del confinamiento es bastante menos fácil, concejal. Y eso es lo que esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser el resultado de tanto confinamiento seguido? Más negocios quebrados, más empresas quebradas. Esto hace que tengan que despedir a sus empleados, o sea, se aumenta el desempleo en la ciudad, no hay subsidios, no hay alimentos para las familias vulnerables. Es un sinnúmero de consecuencias, tal y como usted lo menciona, doctor. Decretarlo es fácil, y ella lo hace fácil, sale, hace un Facebook Live, anuncia que se va a decretar un confinamiento total, que es necesario, ni siquiera recibe las preguntas que uno le hace, el por qué, el para qué, los cálculos que se tienen proyectados, sino que simplemente lo decreta y después vive las consecuencias de esto. Es que desde el Palacio del Líbano es fácil decretar un confinamiento, pero no se va a Usme, no se va a Ciudad Bolívar, no se va a Rafael Uribe Uribe, no se va a San Cristóbal Sur, a ver cuáles son las realidades que tienen los bogotanos en sí, sus negocios cerrados, de sus empresas despedidos, no ven ninguna solución, lo único que hacen es encerrarlos sin darles un bienestar a las familias. Pues un bienestar sería mucho pedir, una solución de supervivencia, ¿no? Que está lejos del bienestar, por lo menos que puedan sobrevivir. Señor concejal Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, para mí es un honor estar acá y me llena de felicidad escucharlo. Miles de bendiciones para todos los oyentes. Simplemente hacer una pequeña cuñita, y es que estoy promoviendo no permitir que el gobierno nacional tenga una herramienta, un salvavidas que le da a los violadores y asesinos de niños. La firma de la petición está en mis diferentes redes sociales, que es Jorge Colmenares, y agradecerle por la invitación, y acá siempre atento y presto para lo que necesite. Muchas gracias. Jorge Colmenares, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Sí lo escucharon ustedes, ¿no? La ciudad está al garete.